Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez con ustedes a través de este medio, poder compartir esta clase. Que el Señor dirija todo lo que hagamos, siempre es nuestra petición, nuestro deseo. Que Dios use su palabra en primer lugar como promete hacerlo. Use cualquier explicación que yo pueda hacer para aclararla. También use a cada uno de ustedes en su propia mente, con su espíritu, ampliando todo lo que Él tiene para nosotros en este pasaje que vamos a leer hoy. Estamos empezando hoy el capítulo 10 de Hechos. Vamos a caminar desde el verso 1 hasta el verso 33. Por cierto, quiero advertir que vamos a hacerlo en dos estudios distintos, ya que es un tanto largo este pasaje y tiene realmente mucha comida, entre comillas, que podemos aprovechar. Así que le doy gracias por las personas que se han comunicado conmigo, tanto en la misma iglesia como a través del WhatsApp o otros medios, dándole like a lo que está ahí, que ustedes están mirando. Y han expresado palabras de ánimo, de felicitación, de que le agrada a los que están oyendo, de que Dios los está usando. Toda la honra, toda la gloria sea para el Señor. Siempre les digo lo mismo. Todo lo bueno que aquí sale es del Señor. Si algo sale no tan bueno, es mío. Por cierto, igual digo respecto a la tecnología. La tecnología, todo lo malo de la tecnología es mío. Todo lo bueno lo hace Jonathan Pirela, que es el que está encargado de esto. No hay forma en que yo aprenda todo lo que él sabe. Y gracias a Jonathan por ayudarme tanto en este tema. Bien, voy a leer entonces, después de orar, Hechos 10, 1 al 33, y así tenemos la clase en el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por la bendición de conocerte, de ser instrumento tuyo en tus manos, para que tú lo uses como vasija de barro, para dar bendición a otros. Y así te pido que lo hagas, Señor. Usa este tiempo, usa este medio, usa esta lección, usa esta tecnología para llegar a mucha gente y que pueda ser edificada por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Muy bien, nos dice tu palabra que en vano trabajamos si tú no edificas. En vano es nuestro trabajo. Y así lo queremos sentir y pensar y creer, Señor, que tú tienes que darnos esa bendición, porque tú has prometido que tu palabra no vuelve vacía. Padre, bendice a cada hermano, hermana que está escuchando este video. Guárdale, bendice en lo que está haciendo. Tú sabes sus necesidades, provee para ellos. Y síguenos dando el ánimo para continuar caminando día a día con tu mano, viendo lo hermoso que tú actuaste en este tiempo de los hechos de los apóstoles y aún lo hermoso que estás actuando hoy, Señor, en todo lo que estás haciendo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, vamos a leer entonces Hechos capítulo 10, versos 1 hasta el 33. Y así caminamos entonces en este pasaje. Repito, voy a hacerlo en dos partes, ya que es bastante largo. Dice así la palabra del Señor. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo apareció y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendían hasta la tierra.
En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pero Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamándolo, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto les ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de enviarlo a usted, de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tenía que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañando de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y algunos amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con el extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospede en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Hasta aquí la lectura de hoy. Es interesantísimo, una lectura un poquito larga, bastante, yo diría que es la narración de un caso más largo que podemos encontrar en el libro de los Hechos. Casi, yo diría, camina por 66 versículos de toda esta historia. Y tenemos que dividirlo de todas maneras en 2 estudios, como ya les dije, para estudiarlos completos, ¿verdad? Pero precisamente el tiempo que Lucas le dedica a la explicación o a esta historia que estamos viendo, nos habla también de la importancia que tiene para nosotros este tema que está tratando este pasaje. Prácticamente la misma visión de Cornelio se repite 4 veces en toda esta historia. Y la de Pedro, todo lo que le pasó con el manto aquel, hasta 2 veces más. Inclusive después se repite otra vez allá en el capítulo 15 frente al concilio de Jerusalén. Y este acontecimiento representa realmente un paso crucial hacia el avance de la iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión. Recuerden que fue la orden de Cristo allá en Hechos 1:8 y al final también de Mateo y otros evangelios, la orden de la Gran Comisión. Y podemos decir que se desarrolla esta historia, pensando un poco teatralmente, como en 4 escenas distintas. En 6 escenas distintas, 4 que estudiaremos hoy y dejaremos 2 para el final de la clase. Si tuviéramos un teatro, podríamos decir que son 4 escenas de una misma obra. Y la primera escena que encontramos que está sucediendo es la visión que recibe Cornelio, los versos 1 al 8 del capítulo 10.
está allá en Cesarea, una ciudad costera, administrada por Roma, en la zona de Palestina. Recuerden que los judíos no se relacionaban muy bien con este grupo de gentiles, prácticamente podríamos decir que lo odiaban, y esa ciudad de Cesarea, una sociedad donde había una población de gentiles mucho mayor que el pueblo judío. Cornelio, un centurión, y la palabra misma lo dice, estaba al mando de unos 100 soldados romanos, era como la conexión entre el imperio y el pueblo, y mantenía la ley. Y ve este contacto entre ellos, lo ve como esa autoridad. Y recuerden, en la Biblia hay varios casos de centuriones. En Mateo 8:11, en Mateo 27:54, si lo quieren anotar para buscarlo con tiempo. Hay varias citas aquí que no puedo leerlas todas, por supuesto. Pero repito, Mateo 8:11 y Mateo 27:54. Recordemos el centurión allá en la cruz. El punto era que Jesús en ese verso de Mateo 8:11 fue ese primer gentil al quien él ministró directamente, el mismo Jesús. No era nada nuevo, Jesús ya lo había iniciado también. Pero en este caso, Cornelio y su familia, claramente dice la historia que era un hombre devoto, él y su familia, y temeroso de Dios. Algunos dicen que podía asistir a la sinagoga porque honraba las leyes judías. Aparentemente no era un hombre circuncidado que había entrado a la religión judía. No era lo que llamaban un prosélito en esa época, pero un hombre simpatizante de esa religión judía. Y Lucas destaca básicamente dos grandes características en este centurión llamado Cornelio. Primero, generoso hacia los necesitados. Era un hombre que podía apoyar y colaborar con la gente en necesidad. Y segundo, era un hombre de oraciones frecuentes. Y prácticamente está uniendo los dos vertientes que siempre hacemos un énfasis hacia Dios con sus oraciones y hacia su prójimo horizontalmente con sus bienes, ¿verdad? Y es lo que enseña la Biblia respecto a la verdadera religión cristiana. Si ustedes pueden buscar en sus casas el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Repito, Miqueas, capítulo 6, verso 8. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Y otra cita que pueden buscar también es 1 de Pedro 4, 7 al 11. Aquí vemos que estas características se marcaban aún desde el Antiguo Testamento. Hombres que tenían una relación con Dios directamente y hombres que tenían también una buena relación con sus prójimos, porque hacían la obra buena. Y esta visión le ocurre a Cornelio a esa hora 3 de la tarde más o menos, la hora novena que se conoce en ese momento, y Dios le da esa dirección a Cornelio a través de esta visión. Y ya la acabamos de leer. Cornelio inmediatamente actúa en respuesta a esa visión. Inmediatamente manda a esos siervos, a ese soldado y esos siervos también de su confianza, los manda a buscar a este tal Simón apodado Pedro. Y Dios prácticamente lo anima, lo conforta, le da ánimo en todo eso, diciéndoles en el versículo 4, ¿verdad? Interesante. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le imprime ese ánimo a Cornelio con respecto a lo que él estaba haciendo. Tanto sus obras como sus oraciones han sido escuchadas por Dios. Y Cornelio reacciona, a pesar de que reacciona con temor, ¿verdad? Le da la confianza, lo afirma, lo confirma. Tus obras son como el incienso que sube de ese humo de sacrificio dedicado a Dios. Así que el mensaje es: busca a Pedro, que está en Jope, y pues, prácticamente no le explican nada más que va a hacer Pedro. Solamente ve a buscarlo y así obedece inmediatamente el centurión. Por cierto, le explica que se alojaba con un curtidor. Creo que en otras ocasiones lo hemos dicho. No era una buena profesión en esa época. El curtidor, por supuesto, trabaja con la piel del animal muerto para prepararla para cualquier otro uso. Y era una profesión maloliente, y por eso estaba quizás junto al mar para que el viento se llevara un poco el olor. Pero ahí obedece Cornelio, obedece claramente a Dios y lo va a buscar. Y esta es la primera escena. Cornelio en su casa orando, recibiendo la visión, inmediatamente manda a sus siervos a buscar a Pedro. La segunda escena sugiere ahora dónde está Pedro, o surge ahora dónde está Pedro. Pasamos a ver a su de Pedro, ¿verdad?
Pedro, recuerden que había tenido ya varias experiencias importantes. Había presenciado el Pentecostés, había presenciado el cambio o la venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos, y estaba viendo ahora la casa de los gentiles de una manera distinta, y Pedro va a ser confrontado con esta situación que va a empezar a vivir de esta segunda escena, por decir así, de este gran acto que Dios está presentándonos aquí. La visión de Pedro entonces está orando en el tejado. Quizás no era una hora que los judíos acostumbraban a orar, pero Pedro era un hombre de oración y subía al tejado por ser un lugar más fresco, donde podía estar más solo. Sintió hambre Pedro. Interesante que a mediodía todo el mundo siente hambre, ¿verdad? Por lo menos así soy yo. Y todo lo que estaba haciendo era buscando al Señor. En ese momento Dios le presenta la visión. Esa sábana que baja del cielo, un tipo de sábana, con animales limpios e impuros, como lo llamaban también los judíos, ¿verdad? Y la orden que recibe en el versículo 13, Pedro directamente es: Pedro, mata y come. ¿Tienes hambre? Mata algún animal de esos y come. Interesantísimo cómo Pedro, a pesar de que llama Señor, en el versículo 14, de ninguna manera Señor, sabe que Dios le está dando la visión, se niega a obedecer la visión. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Interesantísima la reacción de Pedro. Recuerden, un judío que creía en esas leyes muy fuertemente, esas leyes eran su identidad misma. Así que está preparando Dios mismo a Pedro, ya con todo lo que lo traía trabajando a través del Pentecostés, de los samaritanos y encuentros con gentiles, para este momento tan importante donde él dice: no voy a hacer esto porque no va con mis normas, no va con mis principios. Y claramente Dios le dice: de ninguna manera, en el verso 14, de ninguna manera, Señor, yo voy a hacer esto. Y el Señor le dice: hazlo. Y él dice: no voy a obedecer, aunque reconoció la voz de Dios. Y quizás está diciendo: bueno, quizás Dios me está probando si soy fiel o no, a ver si como nos come, ¿no? ¿Verdad? Recuerdan, Pedro era un hombre impulsivo que reaccionaba rápidamente con sus creencias. No entendía esa orden que le estaba prácticamente llegando a su mente, a su corazón, de romper ese tipo de ley que él ya estaba acostumbrado a practicar. Ahí donde se pone Dios en escena, y en el versículo 15 claramente lo dice: por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro o común. Y se va a repetir, por cierto, esa misma frase en los próximos capítulos 10 y 11 varias veces, hasta 5 veces. No llames impuro a lo que Dios ya ha purificado. Hay un pasaje muy interesante en Marcos 7. Si ustedes van conmigo al libro de San Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Ustedes van a recordar, no puedo leerlo completo porque el tiempo realmente sería más largo, pero en ese capítulo 7, los versos 5 en adelante, recordemos que Jesús, precisamente el título del capítulo 7 es lo puro y lo impuro, pero a partir del capítulo 7, el verso 5 en adelante, empieza Jesús a tratar con ese tema. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Le contestó: tienes razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y si sigue leyendo la 23, precisamente Jesús se mete con ese tema de los alimentos. Y es interesante, Pedro tenía que entender que ahora este nuevo cambio que estaba sucediendo venía respaldado aún desde aquel tiempo de Miqueas en el pasado, hasta de Isaías, allá en el capítulo 12 de Isaías, cuando la bendición, dice llegaría a todas las naciones, ¿verdad? Prácticamente lo repite muchas veces: no hay personas comunes, no hay personas impuras. No hay nada de lo que Dios ha hecho que sea impuro, así que puedes matar y comer. Quizás ahora Pedro estaba diciendo: ahora entiendo un poquito lo que quería decir Jesús allá en Marcos capítulo 7, ¿verdad? Estaba empezando a entender las palabras, pero así nos pasa. Dios estaba prácticamente
preparando a Pedro, su idea, su conciencia, su espíritu, para recibir y para esa visita que iba a hacer ahora Cornelio. Pedro está en ese sitio, recibe esa visión, claramente le dice el Señor: no llames impuro lo que Dios ha hecho puro. Y ahí termina, por decir, la segunda escena. Cornelio, Pedro Cornelio y Pedro. Ahora vemos la tercera escena, donde Pedro se encuentra con los mensajeros. El mismo Espíritu le dice: baja, que ya están esperándote ahí en verso 17. Hasta el 23 prácticamente pasa todo eso. Llegan estos mensajeros, el Espíritu le habla a Pedro para que baje y los anime ahí con ellos. Y aunque Pedro no entendía claramente todo lo que estaba pasando y lo afirma una y otra vez, Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de esta visión. No era muy fácil para Pedro entender lo que Dios les estaba diciendo. Pero Dios estaba ya obrando en él y lo anima a ir con ellos, y aunque no estaba entendiendo, pero Pedro quería entender y pensaba, dice, concienzudamente en esto. En el 17, mientras tanto los hombres enviados por Cornelio se estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si se hospedaba Simón Pedro. Mientras tanto, dice, Pedro seguía reflexionando, 19. Mientras tanto, Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo que actuara. Pedro no se había quedado tranquilo con lo que había visto y aún con la respuesta, sino que constantemente dice que siguió maquinando en su mente qué estaba pasando aquí, ¿verdad? ¿Cuál era el significado de esta visión? Aunque no la entendía completa. Pero se reafirmó para él, y Pedro quería entender lo que estaba pasando. Ahora hospeda a estos hombres, lo invita a quedarse con él esa noche, un poco atrevido, por cierto, porque recuerden, eran gentiles, Pedro era judío, y no se trataban entre ellos. Y ahí donde se iba a desarrollar la enseñanza tremenda que iba a comenzar a entender Pedro, y que de ahí en adelante iba a ser un cambio de paradigma extremo en la vida de la iglesia. Recuerden, Dios está tratando con ese pueblo nuevo y está haciendo un cambio que está saliendo ahora de sus raíces. Y ahí es donde entramos a la cuarta escena de todo esta gran historia. Pedro llega donde Cornelio, capítulo 20, verso 23 en adelante. Como era costumbre de Pedro, toma algunos compañeros de él de la iglesia en Jope y se va con ellos. Y según estamos leyendo, lo esperaba mucha gente. Prácticamente ya habían pasado un tiempo desde la visión de Cornelio, que Cornelio la tuvo, fue a buscar a la gente, durmieron, volvieron. Prácticamente unos 3 días y medio, 4 días habían pasado. Y ahora Cornelio dice que se posta delante de Pedro. Por supuesto, vemos que a Pedro no acepta tal cosa, no deja dudas de que solo Dios debe ser adorado, y una costumbre quizás muy pagana ante un hombre tan importante como en el caso de Pedro lo veía Cornelio, se postaba delante de él, y Pedro lo levanta y le dice: soy un hombre como tú, no tienes que hacer eso, ¿verdad? Pero ahí es donde vemos el tema del pasaje entero, donde Pedro explica: Dios me ha hecho ver. Y de en adelante empieza a hacerlo, y lo enfatiza en el verso 28, cuando él está hablando con la gente. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver. Y ahí está la clave, diríamos yo, del pasaje que estamos estudiando. Pedro reconoce ahora que Dios le está mostrando algo muy clave para él, para la iglesia y para todo el grupo que Pedro estaba representando. El pensamiento de Pedro había cambiado. Aquellas divisiones entre judíos y gentiles ya no tenían más que ver con ellos. Ya no eran más significativas. De una vez y para siempre se tendrían que acabar. Y recibe a esta audiencia muy deseosa o muy receptiva al mensaje que Pedro quería comunicar. Interesante, otra vez repito las palabras que usa Pedro: Dios me ha hecho ver. Se daba cuenta que ahora sí, todo estaba encajando de que él sabía desde Abraham,
después de los profetas como Miqueas, después de la enseñanza de Jesús, ahora todo venía a encajar perfectamente en lo que Dios les estaba tratando de enseñar a ellos. Dios me ha hecho ver que hay un cambio genuino y nada de lo que Él hace ahora puedo yo llamarlo impuro. Por eso ese pensamiento de Pedro cambia. No había más divisiones. Y la próxima escena que vemos en este caso es ya la escena donde él va a proclamar el evangelio dentro de estas personas que lo han pedido que llegue y los busque, ¿verdad? Por eso el tema principal de todo este pasaje que estamos estudiando desde el día de hoy, y lo estudiaremos por cierto la próxima semana también, donde se rompen todas las relaciones, todas las divisiones entre las personas. Y esto iba a suceder durante todo el Nuevo Testamento y se alinea perfectamente con aquel llamado de Génesis 12:3, donde Abraham le dice: en tu nombre serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Era el mismo hilo, por decir así, que venía desde el principio del tiempo, el mismo hilo. Y si ustedes pueden ver varios pasajes que no tengo tiempo para leerlo, pero ustedes pueden hacerlo con tiempo, se los voy a indicar. Isaías 42, 1 al 7. Repito, Isaías 42, 1 al 7 y también Isaías 49, 8 al 12. Pablo después lo va a anunciar un tiempo más adelante, todavía no aparece Pablo, ¿verdad? Lo explica y es llamado, recuerden a Pablo como el apóstol de los gentiles. Y si la iglesia en verdad quería cumplir ese llamado de la gran comisión, tenía que quitar esa parte exclusivista que tenían ellos respecto a los judíos. Recuerdo que ellos pensaban que todo esto era para ellos solos, pero ya Esteban venía haciendo, recuerden que venimos estudiando a Esteban hace tiempo atrás y después a Felipe, ya Esteban venía haciendo esas divisiones o terminando esas divisiones cuando hablaba que del templo ya no era necesario, ya no hay un sitio sagrado en la tierra, sino que en todas partes Dios puede ser honrado, puede ser glorificado. Pero después lo va a mostrar en la iglesia, que ya no era necesaria esa validación de ser judío para ser también cristiano. Y recuerden, Dios estaba ahora obrando de una manera muy, muy fuerte en Pedro para que estas cosas empezaran a cambiar. Por eso Pedro claramente dice: pero Dios me ha hecho ver, Dios me ha dejado ver. Y todo esto se relaciona con ese nuevo cambio que estaba sucediendo, ¿verdad? No se necesita que los gentiles se conviertan en judíos, ni que obedezcan las leyes ceremoniales de los judíos. Y luego Pedro lo va a definir muy bien, ¿verdad? Cuando ahí dice: Dios me ha hecho ver, en el versículo 28. O ahora comprendo, como lo dice más adelante en el 34. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Todo esto encaja ahora para la vida de Pedro. Y ese gran pero que Dios siempre, que siempre Dios usa, ¿verdad? Iba a ser parte de ese gran paso. Inclusive eso iba a caminar. Estamos en el versículo 10, en el versículo 15, en el capítulo 15. Vamos a ver que en Jerusalén tienen que reunirse los apóstoles para discutir estas cosas que estaban sucediendo ahora entre ellos. Y llegan, gracias a Dios, a una buena conclusión, lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde la iglesia acepta como oficialmente lo que Pedro estaba ahora aceptando de principio. Y Pedro lo va a declarar en Gálatas 3:28, en Colosenses 3:11. Pablo lo va a explicar también en muchas otras partes. Explican estas cosas que él ya estaba entendiendo. Jesús ya lo había dicho, lo vimos hace poco. Y es importante para nosotros entender estas cosas hoy también. Por supuesto, yo sé que aquí no hay una discusión ya entre judíos y gentiles. Todos somos gentiles prácticamente. Pero siempre aplicamos el principio: Dios no tiene favoritos, porque así es el reino de Dios. Pedro admite que era un error lo que él estaba viviendo en el 28, en el 34, los versos que acabamos de leer. Y él se arrepiente de esto, de las divisiones que han dañado, se arrepiente, y ese arrepentimiento de Pedro sana. Porque Dios le ha mostrado esa voluntad genuina que tiene de reconocer. Ahora vemos este buen ejemplo en Cornelio, que siendo un gentil, que siendo un romano prácticamente, Dios también tiene misericordia de él. ¿Son cosas incómodas para Pedro? Sin duda que eran cosas muy incómodas.
Sin duda que eran cosas que Pedro no entendía al principio. Por eso tiene todavía mucho que luchar Dios con él. Y después vamos a ver otros pasajes mucho más adelante que también sigue luchando porque él todavía se equivoca. Prácticamente hasta quiere resistirse a eso, ¿verdad? Y consideró esa visión, la pensó, pero Dios le guió a Pedro y lo dispuso a aprender. Y esta es la clave en esta enseñanza, diría yo. No cerrarnos ante las obras que Dios está haciendo entre nosotros, a pesar de que nos parezcan incómodas. Trajo esto conflicto, sí lo trajo. Por eso tuvieron que reunirse después en Jerusalén como iglesia completa para discutir estas cosas. Pero Dios está obrando. Y estos hombres como Pedro, que a pesar de tener una formación tan completa como la tenía en el pueblo judío, pudo mantener o pudo abrirse a esa obra nueva que Dios estaba realizando. Quería obedecer a Dios, a pesar de lo incómodo que era la situación. Que le iba a traer problemas, sí le iba a traer problemas, pero Dios habla de una manera tan clara y lo hace cuando Cornelio está orando, lo hace cuando Pedro está orando, ambos buscando a Dios. Y él aprovecha estos momentos, estos tiempos de oración y palabra para introducirnos a cosas tan importantes y a cosas nuevas. Vemos un ejemplo tremendísimo aquí en la vida de Pedro, de cómo él, viendo lo que Dios estaba haciendo, ya venía preparado un poco porque había visto a los samaritanos hasta recibir al Espíritu Santo, lo cual era impresionante para ellos, pero le confirmaba lo que Dios estaba haciendo. Ahora el mismo Pedro, aquel que era, por decir así, el cabecilla de aquella iglesia que Cristo había dejado, confrontado directamente con esta realidad de Cornelio, y ahora estaba claro para él, contundente, el mensaje que Dios le estaba dando. No hay ninguna persona impura, no hay nada impuro que Dios no haya declarado puro. Dios ha abierto las puertas para que toda la humanidad, no solamente los judíos, ya la parte de los judíos había pasado. Esteban lo había dicho, el templo, las leyes, todo eso se estaba eliminando para que quedara ahora el mensaje de Cristo. Todos somos útiles en el reino de Dios. Es Dios quien llama, es Dios quien capacita. Y yo no tengo por qué despreciar a ninguna persona por su trasfondo histórico, ni mucho menos, ¿verdad? Él nos acepta tal y como somos. Para Dios no hay acepción de personas. Varios versículos de lo que yo les di, que se los puedo repetir otra vez para si no lo anotaron. Gálatas 3:28, Colosenses 3:11, Efesios 2:13 al 16, muy interesante. Segunda de Corintios 5:14 al 17, Segunda de Corintios 5:14 al 17. Jesús habló en Juan 10:15 y 16. Todo esto lo que estaban era apuntando a un solo sitio. Dios está haciendo ahora un solo pueblo. Y lo dice ahí en esos pasajes que les estoy recomendando. Dios de dos pueblos hizo uno. Ya no un solo pueblo aparte exclusivo. De dos pueblos hizo uno. Y no hay nada que no permita que la iglesia sea una zona libre de cualquier prejuicio social, económico, racial. Ninguna división debe estar entre nosotros, ningún prejuicio entre personas debe estar entre nosotros. Cuidado aún cuando, si quizás hemos tenido prejuicios, reconocer que lo hemos hecho, pedir perdón, sanar las heridas y enfrentar estas cosas aunque incómodas sean, pero mantenernos abiertos a los cambios que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cómo los quiere hacer Dios? Ya vimos a Pedro y a Cornelio cuando estaban orando, cuando estaban buscando de Dios, cuando estaban acercándose a Dios. Hermanos, aquí vemos uno de los grandes cambios, o uno de los primeros grandes cambios que va a dar la iglesia. Y por eso digo, desde el versículo 10 hasta el 15, cuando se reúnen en Jerusalén al concilio, es cuando todo eso va a ser despejado y oficialmente la iglesia de aquel tiempo acepta y maneja ahora esa idea o ese hecho concreto de que el evangelio era para todas las personas. Interesante ver cómo Dios se mueve. Interesante ver cómo Dios se va metiendo y obrando y cambiando el corazón de toda esta gente, sabiendo
que el camino que él tenía era para bendecir a toda la humanidad y de que ahí en adelante iba a empezar una expansión grande del evangelio, ya no solo entre los judíos solamente, sino entre el pueblo gentil en general, que iba a alcanzar prácticamente hasta esos confines de la tierra donde Cristo les había mandado a predicar. Esta parte que hemos estudiado hasta hoy, la semana que viene estudiaremos las escenas 5 y 6 de toda esta historia, nos dan a nosotros un panorama general de cómo Dios está obrando tremendamente. Empezó a hacerlo en el pueblo judío, sí empezó a hacerlo ahí, pero luego empezó a romper los moldes, a salirse de las estructuras humanas, a salirse de las leyes que los humanos habían hecho, como se lo dijo Jesús a los fariseos, que habían aprisionado prácticamente el mensaje con leyes humanas, y a llegar ahora a tanta gente necesitada en todos los pueblos, en todas las naciones. Y es lo que nos llama a nosotros a hacerlo. Dios está esperando hoy también llegar a los pueblos, a las naciones, con su mensaje, con su verdad. Y nos anima a nosotros a salir de nuestros cajones humanos, por llamarlo así, cajones culturales, cajones de prejuicios, para permitir que el evangelio llegue a todas las personas que lo necesitan. Dios nos dé la gracia de ver esto así como lo vio Pedro. Quizás no entre gentiles y judíos, porque te repito, todos somos gentiles, pero sí en barreras que quizás hemos hecho contra otras personas. Dios nos dé la gracia de ver esto así y no poner nunca un impedimento a que el evangelio se riegue entre toda clase de personas. Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Dios les guarde. Dios les mantenga con bien. Sigamos adelante, que el Señor nos va a seguir enseñando. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por la bendición de ser tus hijos y de conocerte plenamente. Y enséñanos estas cosas para que podamos aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.